Hoy es 4 de enero 2022 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así como me ven siendo un siervo inútil, pero habla la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuve una experiencia esta mañana terriblemente impactadora. Tuve muchas oraciones anoche con la sierva Mariela de los Santos y también recibimos ataques del enemigo mientras estaban intercediendo. Había también profecía poderosa de Dios por medio de su Santo Espíritu. Pero veía que la tiniebla me atacaba durante yo intercedí ayer por una cuanta causa. Cuando el hombre aprenda a saber que Dios es un Dios de misericordia, como aquel tiempo cuando la ciudad de Nínive habría de ser destruida por el poder de Dios, por cuanto caminaba en desobediencia y su pecado. Dios envió al profeta Jonás a hablarle a ellos. Y aquellos se arrepintieron, ayunaron, y Dios le perdonó su pecado. Pero primeramente vemos que hubo un arrepentimiento genuino de todo el pueblo, aún en los animales. Pero Jonás, el plan de él es que Dios destruyera aquella humanidad. No sé qué clase de siervo tú eres. ¿Te complace tú que Dios destruya, aunque sea 5 personas en la tierra, antes de que Dios se arrepienta? ¿Te imaginas tú en el lugar de esas 5 personas? Como tú no eres un verdadero siervo de Dios, como tú no sientes por las almas, claro que para ti es fácil que Dios lo destruya, porque a ti te conviene ver juicio y sangre, y no solo eso. Alma por la cual Cristo murió en padecimiento en la cruz del Calvario, que no fuiste tú en ese lugar muriendo por ella. ¿Te importan las almas? ¿Te importan esa vida? Si en verdad fuera un verdadero siervo de Dios, te habían importado esas almas por la cual Cristo murió. Padecimiento, sufrimiento, jamás habían tratado a un ser humano tan cruel como trataron a Cristo Jesús en su padecimiento por nuestro pecado. Y Dios le pregunta a Jonás, ¿te complacería? ¿Te sentirías satisfecho? ¿No tienes tú el sentir por ello que te gozaría verme destruyéndolo simplemente porque tu pueblo no es amigo de ellos, porque tuvieron contienda con tu ciudad? Mas aprenda que el Dios de los cielos es un Dios que vino para que las almas sean salvas por Él y no para que se vayan al infierno. Tuvo una revelación de aquel lugar llamado infierno esta mañana 4 de enero 2022. Leo la palabra en el libro de San Lucas para testimonio de que el infierno es real y está escrito. No es una historia, es un hecho real acontecido aquí en esta tierra. Lucas 16, 23, 31 dice: Y en el jade alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Allí no hay agua en el infierno. Un fuego que su llama nunca se apaga. Agonía. Solo quería que mojara su dedo y pusiera esa gota de agua en su boca y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjese bien que este hombre tal vez tuvo una vida mala en la tierra, terrible, no tenía compasión. Pero aún en el infierno el arrepentimiento llega, pero es tarde. Ahora está cambiando de malo a ser una persona compasiva, porque dice que ruega por su hermano que no vengan a este lugar. Aún los muertos del infierno ruegan para que las almas no vayan al infierno. Es increíble que aún los muertos en el infierno, pidiendo a Abraham que envíe a un muerto de entre los que están allí, para que la advierta a las almas de la tierra que no vengan a este lugar. Y tú, siendo siervo, no tienes compasión de que Dios tenga misericordia de toda esta gente del mundo que no saben decidir entre el bien y el mal. ¿Dónde está tu amor por las almas? ¿Cómo te puede llamar ser siervo de Cristo? Aquel hombre, aquel rico en agonía, en tormento, pedía, Padre Abraham, pidiendo con misericordia, para que envíe uno de entre ellos a que le avisare a sus hermanos para que no fueran a ese lugar de tormento. Mas muchos siervos, cuando escuchan juicio de Dios, se alegran. Debería estar lamentándose y pidiendo misericordia de rodillas para que Dios tenga compasión y no envíe su juicio sobre la tierra por el pecado y la desobediencia de muchos. ¿Cómo te hace llamar siervo si tú no tienes un sentir como Cristo por las almas por la cual Él murió aquí en la tierra? Y que se pierdan. ¿Dónde está tu amor como siervo? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bendito sea Dios. Y dice en Marcos 9, 44, 49, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar a la vida coja que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no mueren y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo los 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados. ¿Sabe cuánta gente han tenido experiencia del infierno? Hoy en día vienen a este mundo, la fama, el reconocimiento le hace olvidar de dónde Dios le mostró aquel lugar de tormento. En el día de hoy, yo me veía
que estaba en un pleito con alguien. Y esta persona era alguien que todos lo temían, pero no me ganaba con el puño, no me ganaba con palo, no me ganaba con machete, no me ganaba con nada la batalla. Sé que era una batalla con Satanás que tenía yo anoche. Pero de repente me veo ir a un lugar que las llamas desde el fondo se veían iluminar la entrada de ese lugar. Cuando me acerco a la puerta de ese lugar, ese era el lugar del infierno con una sola entrada. Solo la llama hacía que se viera un poco de luz, pero una llama en roja, encendida terriblemente. Acercándome a la puerta de ese lugar, yo escuchaba el sonido, el lamento, el lloro, el quebranto, la tortura. Todo lo que la gente gritaba, diferentes voces. La gente estaba vuelta loca en aquel lugar. Las voces hacían que tu mente quisiera estallar porque no sabía ya cómo llorar para salvarse de aquel dolor, de aquel tormento que estaban recibiendo aquellas almas. Siento tu presencia, Señor. En ese mismo instante, cuando me estoy acercando a la puerta de la entrada de aquel lugar, veo un alma que acaba de morirse y va dirigiéndose a ese lugar. Cuando está llegando a la puerta, yo veo que su mano en el espíritu se agarran de la puerta y no quiere permitir que se deslice su cuerpo hacia adentro. Había como un jabón en el suelo. Era como algo que se deslizaba. Una vez que tú llegabas a la puerta de ese lugar, la llama era terrible, como a 1000 grados. Y de repente yo veo que esa alma se agarra y no quiere zafarse de la una puerta que entraba. Y en ese lugar yo veía que desde adentro un animal tan grande, que era oscuro, muy negro, vino y lo agarró y lo jaló hacia abajo. De repente cuando veo dentro la llama, las almas en agonía, sufrimiento, dolor, yo veo que se acerca un terrible demonio parecido como una araña. Satanás se había convertido en ese momento en una araña gigante y veía que ponía tela todo el infierno. Y de repente yo veía cómo iba envolviendo a la presa, como cuando una araña pone trampa por todos los lugares. Y yo veo que las moscas volaban y atrapaba esa araña su presa. De repente veo que esa alma se le escapa, como muchas veces los insectos se escapan de la araña, pero de repente cae en otra trampa. Y yo veo que esa araña alarga su pata de adelante con su colmillo y la jala hacia adentro. Yo veía ese demonio gigante que era Satanás y se llevaba esa alma dentro del infierno. De repente yo veía que esa alma estaba llorando en agonía y todas las que estaban ahí se quejaban de la tortura, del tormento. Pero yo veía cuando esa alma se iba a escapar de Satanás. Satanás lloró como un animal que estaba celoso porque un alma se le iba a escapar, porque lo que él estaba tratando es de que esa alma no se escape, porque tenía que atormentarla. De repente yo veo que como una araña grandísima lo estaba envolviendo y empieza a clavarle los colmillos, y mientras le clavaba eso, esa alma chillaba, esa alma, los 4 extremos del infierno temblaba, como las almas estaban en agonía en aquel lugar, y yo podía ver cómo se lo estaban envolviendo. Los demonios parecían arañas que estaban envolviendo a su presa. Y yo veía, Dios mío, y digo, Señor, ¿qué es esto? ¿A cuánto ignorante tú le predicas estas cosas y te creen demente? Hay un mundo espiritual detrás de todo eso. Un lugar de tormento para aquellos que mueren en el pecado, para aquellos que no reciben la palabra de Dios, para aquellos que han ignorado al Hijo de Dios que entregó su vida en rescate de nosotros en la cruz del Calvario. Cuando esa alma se le estaba escapando a Satanás, Satanás chilló por simplemente ver que esa alma se le estaba intentando escapar y salirse una vez más. Y alargó la pata como una araña de adelante y le clavó eso en el cuerpo y lo trajo y lo envolvió. Y de repente yo veo que decía, una sola salida, y una vez que tú entras ya no puedes salir.
En el infierno hay una entrada, hermano. Ese camino ancho del pecado en el mundo, que todos siguen con la droga, el alcohol, la prostitución, la fornicación, el adulterio y todo tipo de pecado que condena tu alma. Este te lleva al infierno. En aquel lugar no hay compasión para nadie. La gente está allí en agonía. Las almas están en agonía. Yo veía como los demonios envolvían las almas en aquel lugar de tormento. Y cada vez las torturas se repetían, hermano. Aquel lugar encendido en llama rojísima, hermano, con una oscuridad terrible que es la llama que ilumina aquel lugar. Las almas ya no estaban con más fuerza para resistir el dolor que estaban sufriendo en aquel lugar terrible. Los demonios no tenían compasión para ellos. Una sola salida. Tú entras, pero ya no puedes salir. No hay forma de que tú salgas, porque mientras yo veía que esa alma corría para salir por esa única salida, Satanás alargó esas patas como una araña grande, gigante, oscura. Una sombra se asomó a esa salida y lo volvió a absorber para adentro. Empezó a liarla, empezó a torturarla, y el infierno temblaba de tanta agonía que la gente está sufriendo en aquel lugar. Él no viene a jugar con nadie. Él viene a ofrecerte un evangelio mentiroso, falso. Un evangelio distorsionado del verdadero evangelio de Cristo, a fin de que tú cometas errores y no camines en la santidad y en la verdad, a fin de que tú mueras y te vayas a ese lugar de tormento. Tiene a su ministro en la tierra, tiene sus predicadores, tiene su falso profeta, tiene sus falsos pastores, a cambio de hacer que tú entiendas una palabra que no es la correcta de Dios, a cambio de cambiarle el evangelio, a fin de que tú vivas en una doctrina falsa de apostasía y te mueras y Él lleve tu alma a aquel lugar. Y la única, de verdad, la única esperanza de escapar de aquel lugar es mientras tú estés en vida. Cada segundo de tu vida, cada segundo, cada minuto, cada instante de tu vida es el tiempo de arrepentirte, es el tiempo de caminar en santidad, es el tiempo de mantenerte en obediencia en la palabra de Dios, porque la muerte puede llegar en cualquier segundo, en el tiempo que tú no le esperas, y no va a haber tiempo para arrepentirte. Hay mucha gente que le agarra un ataque del corazón. Hay mucho que un accidente de repente y no le da tiempo ni de abrir su boca para pedir perdón a Dios. Sacanta aquí más Shabbat. Hermano, entiende que esto es cuestión de perseverar en la palabra de Dios. La profecía más segura es la palabra de Dios. Escudriñar a los espíritus a ver si lo que están trayendo es de parte de Dios, hermano. La Biblia no habla de aquel lugar llamado infierno. Si no existiera el infierno, no existiría Dios en esta tierra tampoco. ¿Para qué? Si no existiera aquel lugar de tormento, ¿para qué el evangelio de Cristo? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pregúntate. Hay un lugar reservado para los desobedientes hacia la palabra de Dios, para los que rechazan el amor de Dios por medio de Cristo, para aquellos que deciden caminar en la maldad, en la falsedad y en la oscuridad de este mundo. Pero hay un cielo maravilloso donde no hay dolor, no hay sufrimiento, para aquellos que decidieron abandonar el pecado, arrepentirse, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y venir a vivir en aquel lugar celestial donde todo será concedido a tu vida. Ya no tendrás dolor, ya no tendrás que preocuparte por nada en esta tierra. Jesús está a la puerta. Él toca. Si le abre, Él entra a cenar contigo y es bienvenido a tu corazón. Que el Señor te bendiga.